Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Una enfermera despedida estaba buscando cualquier trabajo. Al responder a un anuncio de un millonario moribundo, notó algo extraño. Y después de instalar una cámara, Carla Bosqué salió del cuarto de Benedicto Durazo sintiendo un peso en el alma. Lo que había hecho estaba mal. Carla nunca habría tomado ese paso de no ser por sus sospechas. Tenía que averiguar qué estaba pasando después de todo. Quizás incluso fuera cuestión de vida o muerte. En su infancia temprana, Carla vivió con su mamá en un pequeño apartamento en una casa de madera de 2 pisos. No tenían padre ni otros parientes. Solo su mamá y ella. La mamá de Carla había crecido en un orfanato, recibió un apartamento del gobierno después de graduarse, se formó como costurera y trabajó la mayor parte de su vida en la fábrica local de tejidos. Afortunadamente, la zona industrial donde estaba ubicada esta empresa no estaba lejos de su casa. Ni siquiera tenían que gastar dinero en el autobús, lo cual era muy conveniente. Carla y su mamá vivían de manera muy modesta. Carla recordaba su infancia como el momento más feliz de su vida. Su mamá era joven, alegre, su sonrisa podía hacer desaparecer todas las preocupaciones de Carla. Su mamá trabajaba mucho, a veces incluso turnos nocturnos en la fábrica. Desde los 5 años, Carla podía cuidarse sola, cocinar sopa, ordenar la casa, ir a la tienda si era necesario. La mayoría de los amigos de Carla vivían de manera similar, independientes. Siempre llevando su llave, dinero para el pan en la mesa, ¿qué más podían hacer? Los padres trabajan, los niños se cuidan solos. Pero qué feliz era Carla cuando su mamá finalmente llegaba a casa, a veces no con las manos vacías, trayendo algo sabroso. Se sentaban en la cocina, tomaban café, intercambiaban noticias, era maravilloso. Carla consideraba a su mamá una belleza, de piel clara, con cabello rubio, alta, y lamentaba no parecerse a ella. Carla misma era delgada, de piel morena, con ojos oscuros, no tan llamativa como su madre. Carla estaba orgullosa de su bella mamá. Pero al final, esa belleza se convirtió en la fuente de infelicidad de Carla. Tobías Cano, su padrastro, inicialmente cortejó a su mamá, la colmó de cumplidos, le ofreció galantemente su mano, le dio flores, la invitó al cine o a cafés. A veces Carla y su mamá los acompañaban. Tobías parecía tan alegre, tan amable y atento. Al principio, Carla le caía bien. A veces hablaban con su mamá sobre Tobías. Carla tenía 11 años entonces, entendía mucho, así que su mamá la consultaba casi como a una igual. Hija, él está insinuando matrimonio, ¿qué piensas? ¿Debería? En ese momento, Carla estaba segura de que sí, valía la pena. Tobías cuidaría de ellas, sería su apoyo y protección. Carla tenía una buena vida con su mamá, pero realmente echaba de menos tener un padre. Envidiaba a sus amigos que tenían papás. Tobías trabajaba como conductor en la fábrica donde trabajaba la mamá de Carla. Era guapo, fuerte, alegre, el alma de la fiesta, con muchos amigos y conocidos, un bromista. Tobías vivía en su propio apartamento de una habitación en un barrio mucho más próspero que donde estaba la casa de madera de Carla y su mamá. Así que, después de la boda, decidieron mudarse allí. Hay mejores escuelas allí, y todo tipo de clubes cerca, enumeró su mamá. Además, nuestro apartamento es tan viejo, ha necesitado reparaciones durante mucho tiempo, pero el lugar de Tobías es espacioso, luminoso, hermoso. Así fue como Carla y su mamá terminaron en el apartamento de Tobías. Tobías convirtió especialmente el balcón en una habitación separada para su hijastra, lo aisló, empapeló y compró muebles. Carla estaba emocionada de tener ahora su propio dormitorio. Era pequeño, incluso diminuto, pero era suyo. Más tarde, Tobías persuadió a su mamá para que vendiera su apartamento. Al principio, ella se resistió, temiendo perder su comunidad y su jardín,
pero él describió de manera tan persuasiva las ventajas de vivir en un amplio apartamento de 2 habitaciones, incluso de 3, y presentó muchos argumentos. Los planes de tener otro hijo fueron decisivos. Después de todo, ¿cómo podrían vivir en un apartamento de una habitación con 4 personas? Su mamá estuvo de acuerdo. Vendió el apartamento y entregó el dinero a Tobías. Él también puso su propio apartamento en venta. Como resultado, la familia se mudó a un amplio apartamento de 2 habitaciones. Y Carla tenía un verdadero dormitorio, lo cual hizo a la niña increíblemente feliz. Inicialmente, Carla estaba contenta con todos estos cambios. Tobías había mejorado la vida de ella y su mamá la había vuelto más brillante y plena. Ahora vivían en un buen apartamento, visitaban frecuentemente a sus padres, todo era divertido, ruidoso, alegre. Carla se trasladó a una nueva escuela donde rápidamente hizo amigos. Los primeros años fueron casi perfectos, casi, porque Tobías tenía mal genio. A menudo discutía con su mamá por razones aparentemente insignificantes. Tobías sentía celos de su esposa. También se irritaba por lo que él llamaba su falta de habilidades domésticas. Era difícil para Carla escuchar críticas hacia su mamá. Pero su mamá le aseguraba que todo estaba bien, que Tobías las quería mucho, que había hecho mucho por ellas y que las discusiones eran normales en una familia. Y luego Tobías empezó a tener problemas con la bebida. Solía beber antes. Cada fin de semana, sus amigos venían a visitarlo, y por supuesto, siempre había alcohol. La mamá de Carla también participaba en estas reuniones, y a Carla le parecía que disfrutaba de las fiestas. Pero luego Tobías comenzó a beber por las noches después del trabajo, a veces con amigos, a veces solo. La mamá de Carla se preocupaba porque sabía que Tobías tendría que conducir por la mañana, lo que podía ser peligroso. Tobías se enfurecía por las quejas y sermones de su esposa. Respondía de manera brusca y decía cosas muy hirientes. Te tomé con una hija, te instalé en condiciones normales, te mantengo. Tu salario es una miseria. Y tú aquí haciéndome demandas a mí. Lárgate de mi vista. Tobías decía todo esto en voz alta y de manera grosera. Si su mamá empezaba a discutir con él, estallaba un verdadero escándalo. Y entonces Carla se encerraba en su habitación y se tapaba los oídos. Tenía miedo, se sentía incómoda y también muy preocupada por su mamá. Con el paso de los años, Tobías bebía cada vez más. Perdió su trabajo y ahora la mamá de Carla era la única proveedora para la familia. Pero de alguna manera, Tobías aún se veía a sí mismo como un benefactor que había acogido a una mujer con una hija. Tobías tenía cada vez más quejas sobre su esposa, no sabía cocinar, había suciedad en su apartamento, no cuidaba a la niña y, lo más doloroso para Tobías, no le había dado un hijo varón. Eres una inútil, mujer. Ni siquiera pudiste darme un segundo hijo, lamentaba él. Si tuviera a mi Roberto ahora, tendría algo por lo cual vivir, por lo cual esforzarme. Tobías también criticaba a Carla. Se vestía como una chica rebelde, no estudiaba bien, no tenía los amigos adecuados y no ayudaba mucho en casa. Una vez, Carla había esperado que Tobías se convirtiera en su padrastro. Esperaba amistad, apoyo, relaciones cálidas, pero él nunca la aceptó. Además, Tobías la irritaba abiertamente. A menudo reprendía a su esposa por consentir demasiado a su hija y gastar demasiado dinero de la familia en ella. Los arrebatos borrachos de Tobías drenaban el alma, agotaban su energía y fuerza. Parecía que odiaba a su esposa y a su hijastra. Al menos, cuando estaba borracho, desataba una corriente de insultos que las dejaba sintiéndose grises y enfermas por dentro. Reproches injustificados, insultos hirientes. Por las noches, Tobías no dejaba dormir a su esposa e hija. Hablaba emocionalmente por teléfono durante mucho tiempo. Encendía la televisión fuerte. No le importaba que Carla tuviera que ir a la escuela por la mañana y su madre al trabajo. Tobías no había trabajado en ningún lugar durante mucho tiempo.
¿Qué empleador responsable querría a un alcohólico como él? Podía dormir tranquilamente hasta el mediodía y los problemas de sus seres queridos no le preocupaban en absoluto. Carla a menudo suplicaba a su mamá que se divorciara de Tobías, pero parecía que aún no amaba. Además, ¿a dónde podrían ir? Ya no tenían su propio apartamento. Tobías, como se reveló más tarde, lo había puesto a su nombre. Ahora reclamaba la propiedad exclusiva del espacio vital, lo cual mencionaba frecuentemente en sus discursos borrachos. Aquí no eres nadie. Nadie, ¿entendiste? Así que no te creas especial. Si me empujas demasiado, te saco. Carla vivía en un miedo constante. Temía que Tobías realmente los echara un día. También temía que su padrastro pudiera provocar un incendio mientras todos dormían. En su estado de embriaguez, era capaz de eso. Carla también temía a los amigos de Tobías, quienes lo visitaban regularmente y año tras año se volvían más marginales y desagradables. ¿Quién más se asociaría con un borracho desempleado? Pero sobre todo, Carla se preocupaba por su mamá, que se sentía cada vez peor. Su mamá a menudo tenía dolores de cabeza y presión arterial alta. Tomaba pastillas, pero los médicos principalmente recomendaban un estilo de vida tranquilo, libre de estrés. Sin embargo, allí estaba Tobías, con sus insultos, amenazas, reproches y comportamiento vergonzoso, haciendo la vida de la madre de Carla insoportable. También estaban la pobreza y la necesidad de trabajar en múltiples turnos. ¿Cómo podía evitar el estrés en tales condiciones? A veces, su madre se sentía tan mal que se acostaba en el sofá, sujetándose las sienes y gimiendo en silencio. En esos momentos, Carla se quedaba helada de horror. A veces incluso llamaba a una ambulancia. Los médicos recomendaban tratamiento hospitalario, pero ¿cómo podría su mamá dejar sola a Carla? ¿Dejar su apartamento? En su ausencia, su hogar podría convertirse en un verdadero desastre. ¡Guau, Carla! ¿Cómo se las arreglaría sin ella? Carla terminó los 9 grados de la escuela y entró fácilmente a la Universidad de Medicina. Fue duro, pero Carla había entendido desde hace tiempo que su único camino hacia una vida libre e independiente era a través del estudio persistente. Esa era la única manera de lograr algo en la vida. Así que Carla dedicó todo su tiempo al estudio y valió la pena. Logró ingresar al campo médico. Después de completar sus años de estudio requeridos, consiguió un trabajo en una clínica privada. Pagaban bien allí, y Carla incluso empezó a ahorrar para una futura vivienda. ¿Por qué no? En un par de años, podría obtener una hipoteca. Para entonces, habría ahorrado lo suficiente para el pago inicial. Los planes de Carla eran grandiosos. La vida parecía agradable, cuidadosamente planeada para muchos años por delante. Pero todo se desmoronó debido a una terrible tragedia. Esa mañana, como de costumbre, la mamá de Carla salió para el trabajo. Besó a Carla y le deseó buen día. Carla respondió de la misma manera a su mamá. En la sala de estar, Tobías yacía roncando en el suelo, claramente aún borracho. Carla susurró a su mamá, no quería despertarlo. Ojalá pudiera irme al trabajo antes de que despierte. Al mediodía, Carla recibió una llamada telefónica. Era Viviana Acebo, una colega de su mamá a quien Carla conocía bien. Tu mamá no se siente bien, dijo Viviana con voz preocupada. La llevaron al hospital. Teresa fue con ella. En ese momento, el corazón de Carla se hundió. Viviana dijo que su mamá estaba en el hospital. No se hablaba de nada fatal, pero Carla presentía en lo más profundo de su ser que no volvería a ver a su mamá. Y eso resultó ser cierto. Cuando Carla corrió al hospital, Teresa la recibió con lágrimas en los ojos. Por la expresión de Teresa, Carla entendió lo peor. No pudieron salvar a su mamá, había sufrido un derrame cerebral. El resto fue un borrón, el funeral, que los colegas de su mamá ayudaron a organizar, interminables condolencias, Tobías que apenas entendía algo. Carla no pensaba particularmente en el futuro entonces.
Intentaba entender lo que había sucedido, pero su mente se negaba a aceptar la información. Por la noche, después del servicio conmemorativo, Carla y Tobías quedaron solos. Algunos amigos habían venido con una botella, bajo el respetable, incluso noble pretexto de apoyar a un amigo que había perdido a su esposa. Tobías se quedó dormido rápidamente, cayendo dormido en el suelo de la cocina. Sus amigos continuaron sin él. Carla se acostó en su cama aferrando la blusa de su mamá, que aún conservaba su olor. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Uno de los amigos de Tobías se coló en silencio en su habitación, sentándose al borde de su cama. Carla lo miró con sorpresa. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos llorosos, una sonrisa tonta en los labios. «Eres una belleza», murmuró, mirando a Carla. Era una mirada lasciva y desagradable que parecía dejar un residuo en su piel. La hizo sentir que necesitaba limpiarse inmediatamente. Una mirada sucia y perturbadora. Carla le pidió al hombre que se fuera, pero en lugar de eso, se acercó más, luego envolvió sus gruesos y sudorosos brazos alrededor de ella con fuerza. Carla se dio cuenta de que necesitaba escapar. ¿De dónde sacó la fuerza? Empujó al hombre borracho y corrió hacia la salida. Él se lanzó tras ella, pero afortunadamente sus piernas no lo soportaban lo suficientemente bien. ¿A dónde vas, tonta? ¿De qué tienes miedo? No te haré daño, todo lo contrario. Carla salió corriendo a la calle. No había logrado cambiarse de ropa de noche, le faltaba la fuerza en esa terrible noche. Escapando del apartamento, agarró su mochila de la mesilla de noche. Bueno, había algo de dinero en efectivo, sus documentos. Carla llamó a una amiga, explicándole la situación. Había visto a Constantia Salguero recientemente, en el funeral. Constantia había venido a apoyar a Carla. «Ven a mi casa, puedes quedarte a pasar la noche», ofreció Constantia con seguridad. Carla suspiró aliviada. Al menos ahora tenía un lugar a donde ir. Desde allí, se las arreglaría para decidir qué hacer a continuación. En casa de Constantia, Carla se calmó un poco, recuperó la compostura y se dio cuenta de que no podía poner un pie en ese apartamento nuevamente. No, regresaría una vez más para recoger sus cosas, y eso sería todo. Pero lo haría más tarde, cuando el miedo hubiera disminuido. Vivir con Tobías era imposible, bebía, se volvía cada vez más agresivo y extraño. Sus amigos desagradables lo visitaban y quedarse allí era simplemente peligroso. Carla tenía algunos ahorros, dinero que había estado guardando para el pago inicial de una hipoteca. Con esos fondos, alquiló un apartamento. Constantia la ayudó a encontrar una vivienda adecuada. Y luego, de alguna manera, la vida comenzó a mejorar. Trabajo, un apartamento alquilado, amigas, salidas de fin de semana al cine o a cafeterías. Incluso a Carla le gustaba su nueva vida. Ya no se sobresaltaba por la noche al escuchar a su padrastro llevando a alguien a casa. Ya no tenía que soportar los insultos de Tobías ni ver su rostro contorsionado por el odio. Por cierto, él reaccionó bastante calmadamente cuando Carla se mudó. «Ya era hora», comentó, observando cómo su hijastra empacaba apresuradamente sus cosas. «Ya eres mayor, no eres una niña. No vas a desaparecer. Solo no te olvides de quien te crió, quien te enseñó. Ayúdame de vez en cuando, mantente en contacto. Colabora un poco». Naturalmente, Carla no visitó a Tobías y ciertamente no proporcionó ningún apoyo financiero. Él había convertido su vida en un infierno. En sus últimos años, vivió del dinero de su esposa, la misma mujer a la que había llevado a un derrame cerebral. No, Carla no tenía intención de tener nada que ver con esa persona. Quería olvidar que existía por completo. Pero ¿cómo podría olvidar algo así? Carla extrañaba profundamente a su mamá. Al encontrarse en un apartamento separado, aunque alquilado, comenzó a cuestionarse las cosas. ¿Por qué no lo había hecho antes? Después de todo, tenía fondos para el alquiler.
Quizás su mamá aún estaría viva. El comportamiento de Tobías se había convertido en un estrés constante e implacable para ella. Probablemente desencadenó el derrame cerebral. Desafortunadamente, el pasado no se podía cambiar. La clínica privada donde Carla trabajaba como enfermera se expandió gradualmente y se convirtió en un centro médico completo. Renovaciones lujosas, interiores elegantes, equipos médicos de última generación, médicos renombrados, todo estaba en su lugar. El propietario del negocio no tenía mucho conocimiento sobre medicina, pero hizo mucho por su creación. El personal era pagado bastante bien según los estándares de la ciudad. Era suficiente para que Carla cubriera su alquiler, disfrutara de buena comida e incluso pudiera permitirse ropa bonita pero no excesivamente cara. Luego sucedió algo, y Carla no entendió muy bien qué exactamente. En resumen, el antiguo propietario quebró o tuvo problemas de deuda. De cualquier manera, tuvo que separarse del centro médico y vender el negocio. La clínica pasó a manos de un nuevo propietario. Entre el personal, comenzaron a circular rumores ansiosos. La escoba nueva barre de manera diferente, dijo la enfermera mayor Malia Astudillo, una mujer anciana, sacudiendo la cabeza con conocimiento. Podrían simplemente pedirnos que nos vayamos a todos. Oh, estoy tan asustada, se preocupó Carla. Bueno, tú, joven y hermosa, no deberías preocuparte demasiado, supongo. Pero yo, una pensionista, seguramente me despedirán. ¿Quién necesita empleados ancianos de todos modos? Carla esperaba que Malia estuviera equivocada porque no podía permitirse perder un buen ingreso. Después de todo, no tenía a nadie más en quien confiar. Tenía que depender de sí misma. Desafortunadamente, la predicción de Malia se hizo realidad, aunque no completamente. El nuevo propietario realmente comenzó a despedir a los miembros del personal anterior y Carla también fue incluida en los despidos, a pesar de ser joven, atractiva y desempeñarse bien. Fue un golpe y una completa sorpresa para ella. Realmente había esperado conservar su trabajo. Carla comenzó a buscar frenéticamente en los anuncios de empleo. Nada de lo que se ofrecía le parecía adecuado. El salario promedio de las enfermeras en su ciudad era simplemente ridículo. Solo las clínicas privadas pagaban bien. Trabajar en un hospital público ni siquiera cubriría el alquiler y mucho menos la comida durante un mes, incluso con las modestas necesidades de Carla. Estaba cerca de desesperarse. Además, el alquiler vencía pronto y ya no le quedaba dinero. El arrendador le había dado un par de semanas. Solo un par de semanas y se encontraría en la calle. Constantia, la misma amiga que había acogido a Carla hace algunos años, intervino para ayudar. Pero, ¿por qué estás tan enfocada en ser enfermera?, preguntó Constantia. ¿Qué más puedo hacer? Carla encogió los hombros. Con tu formación, hay muchas otras oportunidades laborales, respondió Constantia. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, Constantia sacó un periódico doblado de su bolso. Carla no había visto un periódico real en mucho tiempo, este estaba lleno de anuncios clasificados. ¿Qué es esto? He buscado vacantes de cuidadoras, explicó Constantia, e incluso he circulado algunos anuncios que podrían interesarte. Échales un vistazo de cerca. Creo que encontrarás algo. Carla tomó el periódico de las manos de su amiga y rápidamente escaneó los anuncios circulados. Todos eran posiciones de cuidadoras que valoraban la educación médica. Carla sonrió, preguntándose por qué no se le había ocurrido esto antes. Al día siguiente, Carla comenzó a llamar a posibles empleadores. Algunos ya habían encontrado cuidadores para sus familiares enfermos, otros ofrecían salarios inaceptablemente bajos, y algunos requerían un asistente masculino porque la persona necesitaba ayuda para ser levantada en el baño. Carla estaba casi desesperada cuando finalmente encontró una opción adecuada y la invitaron a una entrevista. Un par de horas después, tras esa alentadora llamada telefónica, Carla se encontró frente a las puertas de una mansión magnífica. Claramente,
aquí vivía una familia muy adinerada. Carla incluso se sonrojó ante la idea. No contratarían a alguien como ella, solo una chica sencilla. Una mujer con un vestido azul estricto y rostro impasible la recibió. La escoltó hacia dentro de la casa. A Carla le daba vueltas la cabeza. Tanta amplitud, tanto lujo. Solo había visto interiores así en programas de televisión sobre la vida de los ricos. Por favor, tome asiento, dijo la mujer con vestido azul, y Carla se hundió en un sofá suave. Pronto, un hombre de unos 50 años descendió por la amplia escalera. Saludó a Carla y se sentó frente a ella. Sus ojos grises y atentos la escrutaron. «Eres tan joven», comentó, «¿crees que puedes manejarlo?» «Tengo experiencia trabajando con pacientes complejos. Pasé varios años como enfermera en un hospital y...». A partir de ahí, la conversación tomó un tono más formal. El hombre de ojos grises estaba interesado en la educación de Carla, su experiencia, sus habilidades. Carla respondió honesta y directamente. A juzgar por la expresión del entrevistador, sus respuestas le parecieron satisfactorias. «Bueno, entonces, parece que eres adecuada para nosotros. ¿Tienes alguna pregunta?» Por supuesto, Carla tenía preguntas. Ya sabía aproximadamente cuál sería su salario potencial, lo habían mencionado por teléfono y la cantidad era más que satisfactoria. El salario ofrecido incluso era más alto que lo que Carla ganaba en el hospital. Pero Carla estaba muy interesada en su paciente. Benedicto Durazo apenas se levanta de la cama, comenzó a explicar el hombre, tiene un diagnóstico grave. No se puede hacer nada, incluso con sus conexiones y dinero. Se está desvaneciendo lentamente, perdiendo fuerza. Necesita a alguien que lo asista durante todo el día. Para administrar medicamentos, ajustar almohadas, escuchar, entretener con historias. Veo que eres una chica abierta, sencilla, amable. Eso es exactamente lo que necesitamos. Tu formación médica es simplemente maravillosa. A veces, Benedicto necesita inyecciones. ¿Puedes encargarte de eso? Por supuesto, respondió Carla inmediatamente. Luego, el hombre de los ojos grises y atentos la presentó al empleador. Benedicto yacía en una habitación amplia y luminosa. Había un ligero olor a medicamento en la habitación, pero en general, el aire era fresco y agradable. Normalmente, en las habitaciones de pacientes gravemente enfermos, el aroma era bastante diferente. Pesado y desagradable, pero aquí no había nada de eso. A Carla le gustó mucho eso. Benedicto mismo era un hombre delgado y pálido. Tenía el cabello oscuro corto y unos ojos marrones, casi negros, inteligentes. Aquí, Benedicto, te he encontrado una cuidadora para el día. Hola, lo saludó Carla. Benedicto la miró con una mirada cálida y amigable. Incluso logró esbozar una sonrisa. Hola, bella criatura. Intentaré causarte la menor molestia posible. Carla se sorprendió. Se había preparado para servir a una persona exigente que esperaría lo imposible de ella y la criticaría en cada oportunidad. Y estaba lista para soportarlo todo por el dinero. Sentía que no había otra manera. Pero luego vinieron estas palabras. Aunque tal vez Benedicto todavía demostraría ser diferente. Pero Benedicto resultó ser una persona genuinamente agradable. Táctil, inteligente, respetuoso. Se comportaba impecablemente educado con el personal del hogar, del cual había mucho en su casa. Nunca ofendía a nadie por su salario. Estas personas correspondían al trato del empleador, queriéndolo y respetándolo. Benedicto estaba consciente de los problemas que enfrentaban sus subordinados. Por ejemplo, ayudó al hijo de la empleada Marta a obtener medicinas costosas y organizó que ingresaran a la madre del jardinero en el hospital, pagó para que la hija de la cocinera fuera al campamento y encontró una clínica para el hijo del gerente, el mismo hombre de ojos grises que saludó a Carla en su primer día en esta casa. El joven estaba luchando contra la adicción y estaba literalmente al borde.
Benedicto le dio una oportunidad de una vida feliz. Este hombre tenía dinero y contactos y usaba su potencial para hacer felices a los demás. Carla y Benedicto rápidamente se hicieron amigos. Al conocer la historia de la joven cuidadora, el hombre sintió un profundo respeto por ella. «Eres una chica fuerte», dijo, «otros en tu lugar se habrían derrumbado». ¿Cuántos son así? Comienzan a beber, a salir de fiesta, a desperdiciar sus vidas, pero tú lo soportaste. Tienes carácter. Carla se sintió complacida con este elogio. Carla y Benedicto pasaron mucho tiempo juntos. El hombre estaba mayormente postrado en cama, rara vez se levantaba y a menudo necesitaba asistencia. Su naturaleza sociable no toleraba la soledad. A pesar de su avanzada edad y la enfermedad que no le daba tregua, aún le encantaba conversar como solía hacerlo y prefería estar en compañía de otros. Siempre había alguien visitándolo, antiguos colegas, amigos o familiares. El personal estaba constantemente ocupado en su habitación. Carla también entabló amistad con Emanuel Enríquez, amable y simpático. Del doctor que lo visitaba casi todos los días, Carla aprendió el diagnóstico de Benedicto. Sí, en efecto, no había posibilidad de recuperación. Era injusto y desgarrador. Una persona tan buena, que ni siquiera era mayor aún. Irradiaba tanta calidez y bondad. Todos a su alrededor se sentían bien, tranquilos y a gusto, a pesar de su destino. Carla habló extensamente con Benedicto, y los demás ayudantes del hogar compartieron historias sobre él, hablando solo maravillas. Así era él. Resulta que Benedicto provenía de una familia rural pobre. Desde la infancia mostró talento en diversos campos, así que después de terminar la escuela del pueblo, vino a la ciudad a estudiar. Se inscribió en una facultad prestigiosa que preparaba ingenieros aeronáuticos. Mientras estudiaba, trabajaba a medio tiempo en un estudio de diseño. Durante este tiempo, se le ocurrió la idea de iniciar su propia empresa de fabricación de muebles. Después de graduarse de la universidad, Benedicto encontró trabajo en una fábrica pero nunca olvidó su sueño. Ahorró dinero, construyó conexiones y reunió información. Finalmente, llegó el momento feliz. Benedicto fundó una empresa especializada en reparación de muebles y fabricación de gabinetes y mesas a medida. Inicialmente, fue difícil. Benedicto operaba consistentemente con pérdidas y sus ahorros se agotaron rápidamente. Estaba a punto de perder la esperanza cuando la suerte tocó a su puerta. La incipiente empresa aseguró su primer gran pedido, que sus empleados ejecutaron a la perfección. A partir de ahí, todo comenzó a encajar. El cliente significativo les proporcionó una excelente publicidad en los círculos adecuados y los pedidos comenzaron a llegar en abundancia. La empresa creció, se fortaleció y se desarrolló. Pronto se convirtió en una gran corporación con ganancias correspondientes. Por aquel entonces, Benedicto salía con una chica de la que había estado enamorado desde la universidad, Amalia Villena. Se habían conocido por primera vez en una discoteca universitaria. Benedicto se dio cuenta de inmediato de que estaba enamorado. En cuanto a Amalia, tenía sus dudas. Era una chica destacada y hermosa, con cabello espeso y color miel, grandes ojos azules y una figura impresionante. Muchos la perseguían en aquel entonces. La abundancia de opciones la desconcertaba. Aunque a Amalia le gustaba Benedicto, quien era amable, confiable y genuino, deseaba una vida más glamorosa. Creía que sus atributos externos merecían eso. Benedicto no era rico. Luego, el destino los volvió a unir cuando el negocio de Benedicto comenzó a prosperar. Ambos concluyeron que su encuentro no fue coincidencia y se convirtieron en pareja. Ahora, Benedicto se sentía genuinamente feliz. Tenía dinero, su amado negocio y a Amalia a su lado, dulce, amorosa y comprensiva. Para ese momento, ella pudo apreciar plenamente las cualidades humanas de Benedicto, habiendo tropezado varias veces y comprendiendo lo que realmente importaba. Pronto, Benedicto pudo permitirse una gran casa en una comunidad cerrada de élite.
Habían planeado tener hijos para llenar esta casa muy pronto, con suficiente espacio para más de un hijo. Benedicto y Amalia soñaban con ser padres de muchos niños. Sin embargo, esos planes nunca se concretaron. Año tras año pasó, pero el hijo tan esperado nunca apareció. Un día, entre lágrimas, Amalia confesó a su esposo que hacía varios años había tenido un aborto realizado por algún canalla. Lloraba, se culpaba a sí misma, incluso sugirió a Benedicto que la dejara y encontrara una esposa normal sin ese pasado. Por supuesto, él nunca tuvo tales pensamientos. Comenzaron largos años de visitas a médicos, pero nada ayudó. Ni los medicamentos experimentales, ni las costosas inyecciones, ni los métodos innovadores. Benedicto, al menos tenía su negocio, su empresa de muebles. El trabajo consumía gran parte de su tiempo, requiriendo su completa dedicación. Así que tenía algo con que ocuparse. Pero Amalia, ella pasó de ser una esposa alegre y tierna a ser un alma sufrida, culpando a todos y a todo por su desdicha o por la falta de empatía hacia ella. Amalia se obsesionó con el sueño inalcanzable de la maternidad. Sufrió, se sintió fuera de lugar y se volvió resentida hacia su esposo por pasar tanto tiempo en el trabajo y no sufrir lo suficiente con ella. Benedicto sugirió que si Amalia deseaba tanto un hijo, ¿por qué no involucrarse en trabajo voluntario? Hay personas que visitan orfanatos y ayudan a los huérfanos. Incluso adoptó un par de refugios, convirtiéndose en un patrocinador constante para niños desfavorecidos. El plan era que Amalia visitara los orfanatos, averiguara qué necesitaban los niños y se encargara de la adquisición de lo necesario. Inicialmente, Amalia abrazó esta idea con entusiasmo, pero su entusiasmo no duró mucho. Los niños de otras personas, a menudo mal educados, ruidosos o incluso enfermos, la repelían. No quería verlos. Así que Amalia rápidamente se distanció y se sumergió una vez más en su sufrimiento por su propio hijo. Y Benedicto continuó ayudando a los orfanatos, pero ahora lo hacía solo. Disfrutaba viendo la gratitud del personal, sintiendo que hacía un poco más feliz a los huérfanos desamparados. Después de todo, la fuerza y las oportunidades se dan para apoyar a los más débiles. Durante ese periodo, Amalia y Benedicto se distanciaron mucho entre sí. No se entendían, discutían a menudo. Amalia acusaba a Benedicto de ser desatento, de ser frío, aunque eran acusaciones completamente injustas. Benedicto extrañaba tanto a la antigua Amalia, sus conversaciones profundas, el calor y la ternura que alguna vez hubo entre ellos. Y entonces ella entró en su vida. Una joven modesta, tranquila, increíblemente hermosa y conmovedora. Y muy, muy sincera. Eso fue lo que finalmente conquistó por completo a Benedicto. Personas así eran raras para él. Camila Berra trabajaba como tejedora. Benedicto tenía un contrato a largo plazo con la fábrica donde trabajaba, suministrando tela para tapicería de sofás. Un día, Benedicto fue a ver al director de la fábrica por asuntos de negocios y en el pasillo, accidentalmente se topó con ella. Ella también iba hacia el director, llevando una solicitud de permiso. Fue como un rayo. A primera vista, la chica no destacaba de ninguna manera especial. Maquillaje mínimo, un vestido modesto que no ocultaba las ventajas de su figura esbelta, pero Benedicto no podía apartar la vista de sus ojos, radiantes, suaves, cautivadores. En general, reunió el valor y se presentó. Se enteró de su nombre y entabló una conversación casual. Benedicto sintió calidez y simpatía por Camila y disfrutaron mucho de la compañía del otro. Benedicto actuó injustamente al ocultarle a Camila que estaba casado. De lo contrario, ella nunca habría aceptado salir con él. En cuanto a Benedicto, en ese momento ni siquiera pensó en el futuro. Después de todo, la verdad eventualmente saldría a la luz. No le preocupaban los sentimientos de Amalia, sentía que ya eran extraños desde hacía mucho tiempo. Con Camila, sin embargo, todo era diferente. Ella envolvía a Benedicto con cuidado como una manta cálida. A cambio,
él hacía lo que podía para cuidarla, comprándole ropa bonita y brindándole apoyo moral. Incluso ayudó a que su jefe aumentara su salario. Los regalos costosos avergonzaban a Camila, pero el cuidado de Benedicto claramente le causaba placer. Ella tenía un destino complicado, criada en un orfanato, no conocía el amor de las personas cercanas. Y ahora aceptaba con gratitud la atención de Benedicto. Para cuando Benedicto finalmente confesó a Camila que estaba casado, llevaban saliendo un par de meses. El dolor y la desesperación se reflejaban en sus hermosos ojos azules. Ella miró a Benedicto como si él la hubiera decepcionado profundamente. Llevamos mucho tiempo siendo extraños con mi esposa. Ella no me entiende, y yo no la entiendo a ella. Nos divorciaremos, dijo Benedicto, dándose cuenta de lo cliché que sonaban sus palabras, excusas típicas de un hombre casado que engaña. Camila se alejó de él. Y no fue porque Benedicto resultara estar casado, no. Fue el hecho de que él la había engañado durante tanto tiempo. Benedicto no sabía dónde vivía Camila, pero la esperaba por las tardes junto a las puertas de la fábrica de tejidos. Le confesó su amor y le rogó que regresara. Un día, Camila le pidió firmemente que no la molestara más. I found a young man who is honest with me and not married. We are serious, so please don't interfere, dijo Camila con la mirada fría y la voz firme. Benedicto probablemente no habría renunciado a ella, pero, de repente resultó que Amalia estaba esperando un bebé. El evento tan esperado que casi nadie se atrevía a esperar. Otro intento de FIV en la clínica capital había dado este resultado. Amalia parecía volar por la casa con alas. Sus interminables reproches y sufrimientos cesaron. Los ojos de la mujer ahora brillaban de felicidad. Y Amalia necesitaba protección y el apoyo de su esposo. Así que Benedicto decidió quedarse con Amalia. Después de todo, estaba a punto de nacer un hijo. Este pequeño necesitaba un padre. Su corazón le dolía. Un sentimiento interior le decía que estaba perdiendo algo muy importante. Algo que nunca podría recuperar ni reemplazar. Benedicto anhelaba el contacto de Camila, sus ojos, pero las nuevas circunstancias dictaron su curso de acción. Benedicto se quedó con su familia. El embarazo de Amalia fue difícil. Estuvo constantemente en el hospital para controles. Ambos cónyuges estaban ansiosos por el futuro de su bebé. ¿Podrían llevarlo a término? Después de todo, era poco probable que tuvieran otra oportunidad de ser padres. Mariano nació prematuramente pero completamente viable. El bebé tuvo que pasar un par de meses en el hospital. Y luego, hubo un alta triunfal con muchos invitados, artistas, una enorme tarta y cestas de flores. Amalia se sintió genuinamente feliz. Benedicto lo vio y se alegró por su esposa. Él mismo estaba orgulloso de haberse convertido en padre. Tenía un hijo, un futuro ayudante en todos los asuntos, el heredero de la empresa de muebles, su mejor amigo. Su nuevo rol y las emociones vinculadas a él casi borraron por completo los pensamientos de Camila de la mente de Benedicto. Y luego se acumuló mucho trabajo. Solo ocasionalmente veía sus hermosos ojos azules en sus sueños, claros y transparentes como lagos de montaña. Y entonces su corazón anhelaba por ella. A veces Benedicto visitaba la fábrica donde Camila trabajaba por asuntos relacionados con el trabajo. Miraba a su alrededor con cuidado, esperando verla, pero no estaba por ninguna parte. ¿Quizás se había ido? Pero no quería preguntar específicamente por ella. Era mejor borrar a Camila de su mente por completo. Ahora tenía un hijo. ¿Y ella, qué? Tenía un joven. Ella misma se lo había dicho, así que... ¿cuál era el sentido de esos anhelos? Te estoy contando esta historia por algo, sonrió Benedicto a la callada Carla. Verás, si alguna vez encuentras el amor verdadero, el amor real, nunca lo cambies por nada, lucha por él hasta el final. Solo entonces, en el crepúsculo de tus años, comprenderás que has hecho todo bien en esta vida.
Siempre hay una manera de hacer que todo funcione, de no perder tu felicidad y no dejar infelices a los demás. Probablemente todavía eres joven. Puede que no entiendas lo que quiero decir. Carla quizás no entendía completamente a su sabio empleador, pero sintió su anhelo por Camila. Imagínate, estuvieron juntos solo 2 meses, y él la recuerda toda su vida. E incluso ahora, estando gravemente enfermo, lamenta haberla dejado ir en aquel entonces. Eso es un sentimiento. Carla de repente se dio cuenta de que sueña con amar a alguien tan profundamente algún día. Pequeño Mariano, la luz en la ventana para sus padres tan esperados. Un maravilloso milagro, el príncipe heredero. No hace falta decir que el bebé fue mimado. Fue bañado con juguetes caros, envuelto en cuidados tanto por su madre como por su padre, quienes parecían vivir para este encantador niño. Benedicto tenía grandes planes para su hijo. Lo imaginaba inteligente, fuerte, asertivo, pero también amable y compasivo. Pero a medida que Mariano crecía, como a menudo sucede, resultó ser bastante diferente de lo que sus padres habían imaginado. Mimado, caprichoso, egoísta. Benedicto sacudió tristemente la cabeza mientras pronunciaba estos epítetos sobre su único hijo. La culpa es mía, la culpa es mía. Trabajé demasiado, me convencí de que todo era por él. Por el futuro de Mariano. Quería dejarle un imperio para que lo desarrollara y fortaleciera aún más. Pero, ¿dónde salió todo mal? Al principio, todo fue genial. Amalia se hizo cargo entusiastamente de desarrollar a su pequeño, piscina para bebés, cursos de inglés y lectura rápida para preescolares, cálculo mental, preparación para la escuela secundaria más prestigiosa de la ciudad con la ayuda de profesores universitarios. Aunque Benedicto tuvo que hacer algunos favores aquí. Sin ayuda, a pesar de los esfuerzos de los tutores, Mariano no alcanzaba el nivel necesario. Luego, el influyente padre a menudo tuvo que usar su poder e influencia para apoyar a su hijo. A él no le gustaba. Parecía que estaba haciendo algo mal, pero Amalia lo convencía cada vez de que tenía que promover a su único descendiente por cualquier medio necesario. Amalia adoraba a Mariano. Todas las madres aman a sus hijos. Pero en el caso de Amalia, se convirtió en algo casi patológico. Le perdonaba todo, organizaba su vida diaria y su tiempo libre para que no enfrentara dificultades y, en consecuencia, no se disgustara innecesariamente. Mariano tomaba los fracasos de manera tan dolorosa, lloraba, sufría. Su cabeza le dolía durante mucho tiempo después. Por supuesto, bajo tales condiciones, el niño no podía crecer de otra manera. Desde la infancia, creía que todo el mundo giraba a su alrededor. Sabía que si simplemente se quejaba con su madre, ponía cara triste o quizás derramaba una lágrima, ella haría todo lo que necesitara. Benedicto, por supuesto, no estaba satisfecho con esos métodos de crianza. Intentaba discutir con su esposa, pero no sabes cómo criar niños. He leído montones de literatura. Así es como se crían individuos libres, seguros y felices. No tienes idea de cuánto trauma infantil todos tenemos. Nos limita en la vida, nos corta las alas. Mariano no experimentará eso. Si Benedicto continuaba insistiendo, Amalia usaría argumentos contundentes. Y siempre estás en el trabajo. Casi nunca estás en casa, no muestras un interés particular por el niño. No sabes lo que vive y respira. En este punto, Benedicto se quedaba en silencio, cedía, porque Amalia tenía razón. Sí, pasaba mucho tiempo en el trabajo y no tenía idea de cómo criar niños. En este asunto, su esposa ciertamente sabía más. Cuando llegó el momento de solicitar la universidad, resultó que los conocimientos de Mariano tal vez ni siquiera alcanzaran la calificación mínima requerida para ingresar a un programa de pago. Esto a pesar de que el joven asistía a una escuela secundaria prestigiosa. Mariano siempre tuvo buenas calificaciones, por lo que Benedicto quedó bastante sorprendido por este resultado. Había pensado que su hijo era conocedor. Sí,
Mariano era infantil, dependiente, caprichoso, pero aplicado en sus estudios y inteligente. Resultó que durante muchos años, Amalia había manejado la educación de su hijo a su manera. En pocas palabras, sobornó al director y Mariano recibía buenas calificaciones. Benedicto estaba desesperado. En este punto, finalmente se dio cuenta de lo grave que fue descuidar la crianza de su hijo. Hubo que recurrir nuevamente a las conexiones. Mariano se convirtió en estudiante en la Facultad de Diseño de la universidad local. Él mismo eligió el campo. Sin embargo, el joven tenía como objetivo mudarse a la capital, pero Benedicto entendió que su hijo, poco preparado, necesitaba estar bajo un control parental constante. Además, incluso en las universidades de la capital, un padre influyente no podría cubrirlo. Las capacidades de Benedicto no eran ilimitadas. Y la vida en esta ciudad era mucho más sencilla. Mariano estudió en la universidad durante unos meses y desapareció, junto con una suma considerable de dinero del seguro. Amalia estaba fuera de sí en ese momento. Andaba como en un estado de ensueño, constantemente tomando sedantes. En cuanto a Benedicto, casi sintió alivio. Por fin, su hijo había dado un paso decisivo y audaz. Debió haber partido en busca de su sueño en la capital. Incluso si las cosas no funcionaban, no era el fin del mundo. El impulso en sí mismo fue correcto. Más tarde se descubrió que Mariano efectivamente se había mudado a la capital. No estudiaba ni trabajaba allí, más bien, se estaba buscando a sí mismo. En pocas palabras, estaba gastando el dinero de su padre y navegando por internet en busca de cursos de diseño. Comenzaría un curso tras otro y luego los abandonaría, incluso aquellos que ya habían sido pagados. La razón era que los encontraba aburridos o demasiado difíciles. Cuando el dinero se agotaba, ahí es cuando Mariano reaparecía. Llamaba pidiendo una transferencia. Naturalmente, Amalia cumplía con la solicitud de su hijo. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su favor. Benedicto, si se le hubiera preguntado, habría manejado las cosas de manera diferente. No habría dado dinero a su audaz hijo. Mariano habría regresado a casa con el rabo entre las piernas o habría comenzado a valerse por sí mismo. Pero discutir con Amalia sobre Mariano era inútil. ¿Y si termina hambriento o se dedica al crimen porque no tiene dinero? Arruinará su reputación. ¿Cómo viviremos sabiendo que somos los culpables porque no ayudamos a nuestra propia sangre en un momento difícil? Mariano se quedó en la capital, completamente respaldado por su padre. Solo llamaba a sus padres cuando se quedaba sin dinero. Mencionaba brevemente su vida de mala gana y superficialmente, como si considerara esas conversaciones una carga pesada. Mariano intentó en diversos campos, trabajó como modelo debido a su agradable apariencia y autoconfianza, tocó en una banda de rock, intentó iniciar su propio negocio con el dinero de su padre y dio sus primeros pasos en psicología, pero nada le funcionó. Y Benedicto entendía perfectamente por qué. Mariano no estaba acostumbrado a trabajar, no estaba acostumbrado al esfuerzo. El chico había crecido en condiciones protegidas. Mariano no tenía idea de cómo superar las dificultades. Disfrutaba de una vida fácil, agradable y despreocupada, y así la vivía. Clubes nocturnos, chicas hermosas, jóvenes ansiosos por el dinero de un joven, más precisamente, el dinero de su padre. Pero para las chicas no había una diferencia particular. Camaradas alegres, aquellos a quienes les gusta vivir a costa de otro. Mariano llamó la atención de la policía un par de veces. Estas fueron historias relacionadas con sustancias y robos. Benedicto logró sacar a Mariano de apuros cada vez. Sin embargo, esto le costó considerable estrés, esfuerzo y dinero. Entonces Amalia enfermó. Benedicto sospechaba que los nervios eran los culpables de todo. Su esposa estaba profundamente preocupada por su hijo, el derrochador. Soñaba con que Mariano se casara, se convirtiera en un hombre de familia modelo y en el sucesor de su padre, su mano derecha.
Planeaba convertirse en abuela con muchos nietos. Así se llamaba a sí misma en broma, aunque añadía el adjetivo futuro. Las complicaciones cardíacas comenzaron a progresar, una condición oculta desde su nacimiento. Amalia era consciente de su defecto, pero había permanecido latente a lo largo de su vida. Ahora había salido a la luz. La salud de Amalia declinó rápidamente. Estaba constantemente en hospitales, sometiéndose a varias operaciones. Durante una de ellas, su cuerpo debilitado no pudo resistir el procedimiento. Benedicto sintió como si el suelo se le hubiera quitado de debajo de los pies. Durante todos estos años, él la había tenido, amorosa, comprensiva, confiable, necesitada de su protección y cuidado, pero también dándole fuerza y motivación para conquistar nuevas alturas. Tras el fallecimiento de su esposa, Benedicto se sintió completamente solo. Mariano vino a despedirse. Sí, Benedicto todavía tenía a su hijo, pero éste se había convertido en una persona completamente diferente. Benedicto ni siquiera sabía de qué hablarle o cómo apoyarlo en su mutuo dolor. La muerte de Amalia también sacudió a Mariano. Ella había sido la persona más cercana para él. El joven parecía perdido. Benedicto no pudo evitar sentir lástima por él. Por primera vez, vio a su hijo como débil e inseguro. Sin embargo, Mariano rápidamente recuperó la compostura y se marchó a la capital. Encontró su ciudad natal demasiado aburrida y restrictiva. Las solicitudes de transferencias de dinero continuaron, pero ahora Mariano se acercaba directamente a su padre. A veces ni siquiera expresaba gratitud, creyendo que todo estaba como debía ser. Benedicto transfería las sumas que su hijo solicitaba, tal vez ahora en memoria de Amalia. Pasaron los años y nada cambió. Mariano siguió llevando una vida frívola en la capital. Se convirtió en padre, pero no vivía ni se comunicaba con la madre de su hijo. Mariano estaba registrado como desempleado, lo que hacía imposible cobrarle manutención infantil. La mujer ni siquiera reconocía a Mariano como el padre. Benedicto deseaba ver a su nieto, ser parte de su vida de alguna manera. Pero se enteró de la existencia de este niño por casualidad y no tenía idea de dónde encontrarlo. Mariano, por supuesto, lo negó todo. A todas las preguntas respondía que era su asunto personal y que su padre no debía meterse en ello. Y entonces Benedicto enfermó. El diagnóstico era sombrío, pero luchó. Permaneció en pie durante mucho tiempo a pesar de los pronósticos más pesimistas de los médicos. Sin embargo, la enfermedad cobró su precio, dejando a este hombre fuerte postrado en cama. Mariano visitaba ocasionalmente a su padre desde la capital. Tenían sus propios asuntos, una cooperación mutuamente beneficiosa. Carla asintió, sí, conocía a Mariano. Efectivamente, él visitaba a su padre 1 o 2 veces al mes. Era apuesto, pulido de alguna manera, con estilo, vestido elegantemente, con una mandíbula fuerte, pómulos marcados y cejas arqueadas. Un típico galán de telenovela. No era de extrañar que tuviera muchas novias, la gente siempre notaba a individuos así. Carla notó algo que la preocupaba. Por eso dio un paso que no era del todo correcto moralmente. Pero necesitaba verificar sus sospechas. Durante el tiempo que pasó en la hermosa casa de Benedicto, Carla se familiarizó con él. ¿Y Mariano? Sus visitas tenían un efecto perjudicial en la salud y el estado de ánimo de Benedicto. Sí, Benedicto ya estaba postrado en cama, pero seguía siendo animado, abierto a la conversación, alegre, sonriente con el personal y a menudo se reunía con amigos. Después de las visitas de Mariano, sin embargo, era otra persona, su mirada se apagaba, su rostro se volvía gris, mostrando completa apatía. Pasaría algún tiempo y el antiguo Benedicto volvería hasta que Mariano aparecía en su habitación nuevamente. Un patrón muy extraño. Mariano, había algo desagradable en él. Una mirada altiva y desdeñosa. El joven miraba a través de la gente, considerando que saludar era algo por debajo de su dignidad.
Una personalidad repulsiva, a pesar de su apariencia muy ventajosa. Carla estaba casi segura de que Mariano estaba envenenando a su padre. Recientemente había visto algo similar en una serie de televisión. Allí, el heredero envenenaba deliberadamente a un pariente. No a su padre, sino a un tío, para heredar su patrimonio más rápido. Considerando la apariencia de Mariano y los relatos de Benedicto y el personal, parecía que Mariano era completamente capaz de tales acciones. Parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Carla tomó una decisión. Compró una cámara económica en una tienda de electrónica, vio algunos videos en línea sobre cómo instalarla y operarla, y luego eligió un momento para dejar la cámara en el dormitorio de Benedicto. Carla sabía que Mariano pronto visitaría a su padre y quería ver por sí misma, entender y confirmar lo que estaba sucediendo. Si sus sospechas se confirmaban, si Mariano estaba manipulando la comida o el agua de su padre, llevaría todo a la policía. Finalmente, llegó el día. Mariano llegó a ver a su padre. Como de costumbre, pasó junto a Carla sin siquiera mirarla. Ella ya se había acostumbrado a ese trato desdeñoso. Pero pronto, sus sospechas serían confirmadas o refutadas. Cualquier cosa era mejor que la completa incertidumbre. Carla fue al cuarto de los sirvientes. Estaba vacío, así que sacó el teléfono de su bolsillo, mostrando la imagen del dormitorio de Benedicto en la pantalla. La calidad de grabación era excelente. Podía ver cada detalle, escuchar cada sonido. Esto era bueno. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mariano, sentándose junto a la cama de su padre. ¿Te ves bien? Estoy bien, Mariano. ¿Y tú? Mejor que nunca. ¿Cómo va nuestro negocio? Padre, Mariano miró a su progenitor con reproche, sabes que todo esto es inútil. ¿Pero los detectives siguen buscando? Si lo hacen, asintió Mariano, estás gastando una fortuna en ellos, pero incluso ellos piensan que todo es una pérdida de tiempo y dinero. Esa chica, tu hija, probablemente nunca existió. La inventaste. Simplemente la inventaste. Benedicto negó con la cabeza y pidió a Mariano que trajera una fotografía de su hija. Carla no podía entender nada, Benedicto solo tenía un hijo, Mariano. ¿De qué hija está hablando ahora? Mariano obedientemente sacó una fotografía tamaño A4 de una carpeta y se la entregó a su padre. Ella existe, dijo Benedicto, mirando la imagen con cariño, y es mi hija. La hija de la mujer con la que engañaste a mamá, ella murió. Tal vez fue tu hija, tal vez no. Continúa la búsqueda. ¿Estás loco? Mariano miró a su padre con enojo, con odio, no quieres aceptar lo obvio. Sé por qué sueñas con encontrar a esta hija mítica que o murió en la infancia o nunca existió en absoluto. Solo estás decepcionado de mí y esperas que ella resulte mejor. Los ojos de Benedicto se nublaron y palideció visiblemente. Las palabras de su hijo le causaron un dolor físico. Carla entendió que Mariano no estaba envenenando a su padre, lo estaba atormentando con palabras y malas noticias. Parecía que Benedicto estaba buscando a su hija perdida y Mariano parecía estar ayudándolo. Pero esta ayuda le estaba saliendo mal. Padre e hijo hablaron un poco más. Benedicto prometió transferir una gran suma de dinero a Mariano, parte de ella para los detectives que trabajaban en la búsqueda y parte para Tobías por sus esfuerzos. La búsqueda de la hija perdida de Benedicto, o más bien, su organización y coordinación, ahora eran responsabilidad de Mariano, por lo cual estaba siendo pagado. Esto fue lo que Carla dedujo de la conversación entre padre e hijo. Mariano se fue. Solo después de eso Carla reunió el valor para entrar en la habitación de Benedicto. Parecía estar dormido o perdido en sus pensamientos, como de costumbre después de las visitas de Mariano. Su tez estaba pálida, con ojeras bajo los ojos. Comunicarse con Mariano agotaba sus últimas reservas de fuerza. En las manos de Benedicto estaba esa misma fotografía. Mariano se la había dejado o simplemente se olvidó de llevarla consigo al partir. La foto estaba boca arriba.
Incapaz de resistir su curiosidad, Carla tomó la foto de las manos de Benedicto mientras dormía y se quedó atónita. En la fotografía, vio a una joven mujer, hermosa y sonriente, sosteniendo a un niño pequeño. Era la madre de Carla y ella misma. Un mareo la invadió, oscureciendo su visión. Carla vaciló mucho tiempo antes de abordar el tema con Benedicto. Inicialmente, no se sentía bien y claramente no estaba preparado para un shock así. Más tarde, Carla simplemente temía hacerlo. No solo era un tema delicado, sino que también tendría que admitir que había espiado a Benedicto y Mariano, escuchado sus conversaciones y visto esa fotografía. Finalmente, lo que parecían ser los asuntos de otra persona resultaron ser los de Carla, después de su intrusión no tan delicada. El destino intervino. Estaba programado que Benedicto fuera trasladado al hospital. Era hora de su chequeo anual, más fácil de realizar dentro de las paredes del hospital. Se lo llevarían por al menos un mes. Carla no podía retrasar más esta conversación importante. Carla entró en la habitación de Benedicto. En sus manos estaba la fotografía, la misma exactamente. Había estado en el álbum de fotos familiar de Carla y su madre durante muchos años. Carla recordaba la imagen desde su más tierna infancia y le resultaba intrigante ver a su madre tan joven y a ella misma de niña pequeña. Benedicto, necesito hablar seriamente contigo. Tengo esta fotografía aquí. Carla mostró al anciano la misma imagen, y sé que tú tienes la misma. Es extraño y sorprendente. Por favor, dime, ¿de dónde sacaste esta foto? La expresión de Benedicto cambió. Escrutó el rostro de Carla con intensidad, como si intentara leer algo en él. No puede ser, pero era obvio desde el principio. Tu apariencia, ¿somos parecidos? ¿Podría ser realmente tú? Explícame, no entiendo. ¿Tuviste una hija? ¿De dónde sacaste esta foto? Yo tengo la misma imagen. Esta foto me la envió la chica más maravillosa del mundo. Quizás fue la única a la que amé verdaderamente. Fue un sentimiento tan extraordinario, pero el destino no nos permitió estar juntos, como resultó ser. Esta es Camila. Te he hablado de ella antes, ¿recuerdas? Camila, la madre de Carla, era la mujer que Benedicto había conocido en la fábrica textil. Habían salido juntos durante unos meses y él se había enamorado perdidamente de ella. Estaba haciendo grandes planes, sabiendo que no sería fácil, pero tenía la intención de separarse de Amalia y proponerle matrimonio a la mujer que le hacía sentir tan feliz. Pero no estaba destinado a ser. Unos años y medio después, Mariano ya había nacido y se había convertido en el centro del universo para Amalia y también para Benedicto. Y luego llegó esta carta, una carta sin remitente. Tenía una foto, la misma que tienes ahora en tus manos. Camila y una encantadora niñita, tú. Ella escribió que tenía mi hija y quería que lo supiera. Quería que supiera que nuestro amor no se había disuelto en la nada, no había desaparecido. Este sentimiento tenía una continuación. Una niña maravillosa. Camila también escribió que estaba casada y vivía en otra ciudad con su esposo. Me pidió que no la buscara. Lo único que quería era que supiera de tu existencia. Por supuesto, Benedicto intentó encontrar a Camila, realmente lo intentó. Pero ella había dejado la ciudad de verdad. A dónde fue y con quién, no le dijo a nadie. Renunció a su trabajo, se llevó a su hija y se fue. Mamá me dijo que intentó formar una familia con alguien y realmente se fueron de aquí durante unos años, y luego. Luego mamá rompió con él y regresamos aquí, dijo Carla. Si tan solo lo hubiera sabido, Benedicto miró fijamente a Carla. Si eres la hija de Camila, significa que ella ya no está con nosotros. Tú me has contado sobre tu vida, lo recuerdo todo. Sí, mi mamá ya no está aquí. Y tenía tanto que quería decirle a ella. Benedicto sacudió tristemente la cabeza y luego continuó su historia. Al darse cuenta de que la enfermedad insidiosa pronto lo llevaría de este mundo,
Benedicto se embarcó seriamente en la búsqueda de su hija. Quería encontrarla, a esta chica, o más bien, ahora una joven mujer. Quería conocerla, hablarle de todo. Por supuesto, también quería hablar con Camila. No podía haber imaginado que ella ya no estaba. Benedicto ayudó a los hijos de otras personas, patrocinó orfanatos, pero su corazón estaba inquieto por su propia hija desconocida. ¿Cómo está viviendo ella? ¿Necesita algo? ¿Alguien la está maltratando? Quería al menos conocerla antes de morir y apoyarla, hacer algo por ella. Contraté detectives, o más bien Mariano lo hizo. Le conté todo y lo nombré coordinador de la investigación, por así decirlo. Yo ya no podía hacerlo por mí mismo. Logramos averiguar algunas cosas. Supuestamente, Camila sí tuvo una hija una vez, pero ella falleció. No podía creerlo. Los documentos parecían falsos, como si alguien simplemente quisiera cubrir sus huellas. Le pedí a Mariano que continuara con la investigación. Pero no dio resultados. Últimamente, las malas noticias me estaban pesando mucho. El tiempo se escapaba, las posibilidades de encontrar a mi hija se estaban reduciendo, pero la suerte tuvo compasión. Tú me encontraste a mí misma. Y Mariano, no creo que estuviera buscando siquiera. Solo estaba tomando el dinero que le daba para los detectives. No soy un tonto, entiendo que está preocupado por su herencia, teme tener que compartirla con su hermana, contigo. Yo, no sé ni qué decir, dijo Carla, con los ojos muy abiertos de confusión. Lo que acababa de escuchar no tenía sentido en su cabeza, pero en lo más profundo de su ser, sentía que el calor se extendía por todo su cuerpo. Tenía un padre, y tan fuerte, amable, sabio e increíble. Hay tanto que tenemos que poner al día mientras aún podamos. Benedicto sonrió cálidamente a Carla. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Y Mariano, él se dará cuenta tarde o temprano. ¿Te imaginas? Mariano soñó toda su vida con tener una hermana, específicamente una hermana. Nos pedía cuando era pequeño que le diéramos una hermana. Por supuesto, dejó de hacerlo más tarde a medida que crecía. Creo que Mariano estará contento al final. Benedicto extendió la mano y apretó firmemente la mano de Carla. Ella sonrió. De repente, sintió como si le hubieran crecido alas en la espalda. Ya no estaba sola, ahora tenía una familia. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.